Muy buena tarde, damos inicio a la audiencia señalada para el día de hoy cuando son las 13 horas con 45 minutos del día 6 de abril del año 2020, reunidos en las instalaciones del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del municipio y departamento de San Marcos. En este caso, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia dentro de la carpeta judicial identificada en este juzgado como 12.038-2019-333, que se sigue en contra del señor Edson Danilo Orozco Mérida. Para tal efecto, entonces, la presente audiencia es dirigida por el juez Kenny Arnaldo Arribiaga Méndez, acompañado de su asistente de audiencias, Gilmar Everardo Bautista. En ese orden de ideas, entonces, voy a verificar la presencia de las partes. Se encuentra presente el representante de la Fiscalía de la Mujer, del Ministerio Público de esta ciudad y departamento, el agente fiscal Ricardo de León Consuegra. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Asimismo, se encuentra presente también el acusado, el señor Edson Danilo Orozco Mérida. Bienvenido, señor, y acompañado de su abogado. En este caso, el licenciado Brenner Vicente Ramírez Cardona, abogado también. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. En ese orden de ideas, entonces, solo dejo constancia que la agraviada, la señora Dinora Elizabeth Bautista Gómez, en el presente caso, ella fue debidamente citada a comparecer a la presente audiencia, pero se apersonó a este juzgado y por parte del asistente de audiencia se levantó razón en donde ella manifestó que no era su interés estar en la presente audiencia y solamente que se le sea notificada de lo resuelto por este juzgado en la presente fecha. Entonces se deja razón y constancia de lo anterior para los efectos correspondientes, y en ese orden de ideas, partiendo como ustedes han escuchado al inicio de esta audiencia, el objeto es conocer sobre la necesidad, en este caso, de someter a juicio oral y público, en este caso al señor Edson Danilo Orozco Mérida, y conocer como lo que es también de la solicitud del ente fiscal que se ha manifestado ya en la entrega del acto conclusivo. Estando entonces las partes debidamente enteradas para el objeto de la presente audiencia, Ministerio Público, lo dejo en el uso de la palabra, por favor. Gracias, señor juez. Con respecto al acto conclusivo, pues venimos Fiscalía de Sección de la Mujer del Ministerio Público de San Marcos, se presenta a ratificar, presentamos a ratificar la acusación presentada en contra del señor Edson Danilo Orozco Mérida dentro de la carpeta judicial 12.038-2019-333, la cual pues se tramita en este juzgado. Lo que se pretende en la presente audiencia pues es establecer la probabilidad de demostrar que el señor Edson Danilo Orozco Mérida incurrió en los hechos de los cuales le voy a dar lectura en este momento. Al señor Edson Danilo Orozco Mérida se le acusa que, encontrándose dentro del ámbito público, toda vez que es vecino de la agraviada Dinora Elizabeth Bautista Gómez y primo del señor Juan Orozco Fuentes, quien es esposo de la agraviada, usted ejerció acciones de violencia física cuya finalidad era vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la agraviada. Esto porque el día 3 de noviembre del año 2019, cuando era aproximadamente las 11:30 de la mañana y usted se encontraba como a unos 4 metros de la casa de la agraviada ubicada en el caserío Ixcamal del municipio y departamento de San Marcos, y cuando ella pasaba cerca de usted se le acercó repentinamente e intentó tocarle su vagina y meterle una de sus manos en la falda, pero logró agarrarle la mano y no se lo permitió. Ella se zafó de sus manos, le dio un golpe en la cara y corrió hacia su casa. Usted a la fuerza ha querido tener relaciones sexuales con ella, por lo tanto la conducta de usted, señor acusado Edson Danilo Orozco Mérida, se encuadra en el delito de violencia contra la mujer en su manifestación sexual
contemplado en el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Para poder demostrar estos hechos, Fiscalía de Sección de la Mujer del Ministerio Público de San Marcos cuenta con los siguientes medios de convicción. Primero, tenemos dictamen pericial de la doctora Evelyn Huertas como perito en medicina, tanatología y clínica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Tenemos la declaración testimonial de la agraviada, la señora Dinora Elizabeth Bautista Gómez, víctima. Dentro del presente proceso, quien narra la forma, las circunstancias, el modo y el tiempo en que se dio el hecho que hoy se juzga. La declaración del señor Juan Orozco Fuentes, quien es esposo de la víctima, y en su declaración también manifiesta que él observó cuando regresaba a su casa a 20 metros de distancia, cuando el señor Edson Danilo Orozco Mérida cometía el hecho que hoy se les indica. Está la declaración del señor Luis Carlos Rivera González, que es vecino de la señora agraviada y de su esposo, el señor Luis Carlos Rivero González, que también presenció el hecho, ya que vive en la casa de enfrente de la señora, y quien también observó el hecho, y la cual pues se encuentra la declaración testimonial. Dentro de los medios de convicción documental se tiene el dictamen pericial de fecha 4 de noviembre del año 2019, signado por Evelyn Huertas como perito en medicina, tanatología y clínica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 2. Informe ECA de fecha 4 de noviembre del año 2019, signado por Jordi Alba, técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, que contiene álbum de 10 fotografías de la diligencia de inspección ocular del lugar del hecho, realizada en Caserío Ixcamal, departamento de San Marcos, el día 1 de octubre de 2018. 3. Informe ECA de fecha 4 de noviembre del año 2019, signado por Jordi Alba, técnico en investigación criminalística del Ministerio Público, que contiene croquis de la diligencia de inspección ocular del lugar del hecho, realizada en Caserío Ixcamal del municipio y departamento de San Marcos el día 4 de noviembre del año 2019. 4. Acta de inspección ocular de fecha 4 de noviembre del año 2019, signada por Lionel Messi, auxiliar fiscal 1 del Ministerio Público, que describe la diligencia de inspección ocular del lugar donde ocurrió el hecho, realizado Caserío Ixcamal del municipio y departamento de San Marcos por el auxiliar fiscal Gerard Piqué, técnico de escena del crimen, con la presencia de la señora Dinora Elizabeth Bautista Gómez, quien es la agraviada y quien señaló el lugar donde fue agredida la víctima. Por lo tanto, señor juez, con los presentes medios de convicción que se tienen, pues solicito que se dicte auto de apertura a juicio en contra del señor Edson Danilo Orozco Mérida por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación sexual, siendo agraviada la señora Dinora Elizabeth Bautista Gómez. Esto dentro de la carpeta judicial 12.038-2019-333. Y ya que con esto se tiene la probabilidad de demostrar en juicio que el señor Edson Danilo Orozco Mérida participó dentro del hecho anteriormente señalado. Y solicito también que se señale dentro del plazo legal día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba. Lo hago con fundamento
la Fiscalía de Sección de la Mujer lo hace con fundamento en los artículos 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 y 342 del Código Procesal Penal. Eso es cuánto, señor juez. Bien, en ese orden de ideas entonces, encontrándose el acusado en compañía de su abogado le cedo el uso de la palabra, por favor, en igualdad y en el uso del derecho de defensa técnico de su patrocinado, por favor. Gracias, señor juez. En cuanto a la acusación por parte del Ministerio Público, hace referencia en que el sindicado se encuentra en un ámbito público, toda vez que es vecino de la agraviada y primo del señor Juan Orozco, quien es esposo de la agraviada. Se puede establecer, señor juez, que el sindicado no le une ningún vínculo o relación familiar con la víctima, como lo establece el artículo 3 de la Ley contra el Femicidio, así como los grados de consanguinidad y afinidad, por lo que el Ministerio Público debió iniciar proceso penal por el delito de agresión sexual, tal y como lo establece el artículo 173 bis del Código Penal. Asimismo, quiero hacer referencia en cuanto a que se pueda apreciar y comprobar que el hecho sindicado en la primera declaración de mi patrocinado, Edson Danilo Orozco, que fue en fecha 18 de noviembre del año 2019, en su modalidad de lugar, se le intimó en Caserío Ixigual del municipio y departamento de San Marcos, en cuales es diferente al lugar indicado en la acusación de la Fiscalía del Ministerio Público, ya que se aprecia en referida acusación el lugar en Caserío Ixcamal del municipio y departamento de San Marcos, teniendo entonces dos lugares diferentes en donde se realizó el hecho que acusa el Ministerio Público, razón que permite a esta defensa el solicitar a usted, honorable juez, un sobreseimiento en el presente caso, en virtud que el Ministerio Público no cumple con una acusación clara en cuanto a tiempo, modo y lugar, principalmente haciendo referencia en cuanto al lugar. Y esto también porque esta etapa del proceso es imposible modificar la misma, ya que el momento procesal oportuno para su efecto ya precluyó. Me fundamento en los artículos 328, 329 y 330 del Código Procesal Penal. Solamente, señor juez. Bueno, en ese orden de ideas, pues hemos tenido ya la discusión sobre la etapa intermedia, pues donde ya se ha podido escuchar la participación del Ministerio Público y en este caso del abogado defensor, el señor Edson Danilo Orozco Media. En ese orden de ideas, entonces tengo que resolver en base a las solicitudes que ustedes me han planteado el día de hoy. Quiero empezar manifestando que en su momento pues estuve tomando nota de las solicitudes que ustedes plantaron, tanto el Ministerio Público como usted, abogado defensor, y en este caso pues haciendo un resumen, una síntesis de sus solicitudes. El Ministerio Público está solicitando por una parte que se decrete el día de hoy un auto de apertura a juicio, pues convocando en todo caso el día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esto en virtud que ha manifestado el Ministerio Público de las probabilidades que ha señalado en cuanto a que el señor Edson Danilo Orozco Mérida haya participado dentro del hecho que a él se le acusa en este momento. Asimismo, por el otro lado, de parte de la defensa técnica, el señor Edson Danilo Orozco Mérida me ha solicitado un sobreseimiento, amparando él en lo que ya estableció, en donde en síntesis dijo que el Ministerio Público no cumple con una acusación clara, puesto que la audiencia de primera declaración a su patrocinado se
le intimó un hecho en un lugar diferente al que la acusación el día de hoy señala. Siendo esto entonces el tema a discutir y que debo dar respuesta, pues voy a empezar manifestando lo siguiente. En primer lugar, el objeto de la etapa intermedia, de acuerdo a lo que establece el artículo 302 del Código Procesal Penal, establece que consiste en que las partes evalúen con el juez sobre la probabilidad de la participación en el hecho delictivo de la persona acusada y verificar sobre la fundamentación de otras solicitudes. En síntesis, en eso consiste la presente audiencia. De lo cual entonces voy a empezar manifestando lo siguiente. De acuerdo a la carpeta judicial que puedo verificar en este momento, en fecha 18 de noviembre del año 2020, se conoció la primera declaración, en este caso, del señor Edson Danilo Orozco Mérida, en este órgano jurisdiccional, y en donde consta, me voy a permitir leer la parte conducente del hecho que se le intimó en ese momento, donde consta que el señor Danilo cometió un hecho el día 3 de noviembre del año 2019 en el caserío Ixcá del municipio y departamento de San Marcos. Al leer la acusación que presenta el Ministerio Público en los actos conclusivos o en el acto conclusivo y la que hoy ha ratificado en la presente audiencia, no teniendo otra solicitud más la que en su momento pues hemos conocido, ya se detalló, que es la de dictar auto de apertura a juicio, se puede establecer que la acusación nos presenta un lugar conocido donde se fue cometido, según el Ministerio Público, del hecho que se le acusa al señor Edson Danilo Orozco Mérida, en caserío Ixcamal. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que la sindicación de la primera declaración fue en un lugar conocido como Ixhual, ¿verdad?, del municipio y departamento de San Marcos. Y en la acusación tenemos un lugar diferente conocido como caserío Ixcamal del municipio y departamento de San Marcos. O sea, tenemos dos lugares diferentes. De las constancias procesales puedo establecer también y dejar constancia que no existe ninguna audiencia ni resolución que haya modificado hasta la presente fecha y antes de esta audiencia la acusación que el Ministerio Público hoy presenta, o que se haya tenido o se haya conocido y discutido sobre la reforma a este auto de procesamiento, pues que en todo caso tuvo que haber sido una salida viable para el Ministerio Público que hoy está presente. En ese orden de ideas, efectivamente quien juzga puede establecer que nos encontramos con una sindicación y con una acusación en dos lugares diferentes. Esto quiere decir que el mismo hecho se cometió a la misma hora en dos lugares diferentes. Como consecuencia entonces de lo anterior, efectivamente, pues puedo establecer verídicamente que no se podría en ningún momento tener probabilidad de participación del señor Edson Danilo Orozco Mérida, porque él no tiene esas calidades ni cualidades de estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es imposible para el ser humano. Como consecuencia de esto, no existe ninguna probabilidad ni ninguna otra posibilidad razonable para quien juzga en este momento de que esto deba de conocerse en un juicio oral y público, pues, donde las partes puedan conocer y presentar sus medios de prueba. Como consecuencia entonces, en base a lo anterior ya manifestado, debo de fundamentar mi resolución en base a lo que establece el artículo 11 bis
el 332 y principalmente, en este caso, el artículo 332 y el artículo 328, 329 y 330 del Código Procesal Penal, en cuanto a que debo de acceder a lo solicitado por parte de la defensa del señor Edson Danilo Orozco Mérida en relación a declarar un sobreseguimiento dentro del presente proceso por las razones anteriormente establecidas, pero también específicamente porque no puede concluirse con lo indicado en el artículo 328, numeral primero del Código Procesal Penal, el cual establece que cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiera proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección, cabe un sobreseguimiento. Como consecuencia, pues, es evidente la falta de una condición fundamental que debe contener la acusación. Estamos hablando de tres pilares fundamentales: tiempo, modo y lugar. Y el lugar, al no acreditarse y al tener una incongruencia, como lo que ya se ha dicho anteriormente, es factible, legal y sobre todo impositivo dentro de la presente audiencia el decretar el sobreseguimiento del presente caso por el hecho que obra en la acusación que ya ha indicado el Ministerio Público en su alocución. En ese orden de ideas también me debo de referir que en base a lo anterior también no voy a acceder entonces, por las razones indicadas, a declarar un auto de apertura a juicio por estas circunstancias especiales ya indicadas. En ese orden de ideas entonces, tanto Ministerio Público como en este caso señor de la defensa de parte del señor Edson Danilo Orozco Mérida, quien juzga dentro de la presente audiencia, procede a notificar lo resuelto en esta oportunidad en base a lo que establece el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Así que quedan ustedes debidamente notificados y en este caso tengo constancia que la presente audiencia incluirá dentro del registro magnetofónico que contiene este juzgado, y la misma se finaliza en el mismo día y lugar cuando son las 14 horas con 8 minutos. Que tengan ustedes una buena tarde.